Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Me da muchísimo gusto que me acompañes el día de hoy. Como pueden ver, hoy cambiamos un poco el escenario. Estamos aquí en el sofá de las charlas, en el sofá de las platiquitas. Estamos cómodos. Hoy va a ser un video diferente. Me gustaría compartirles mi experiencia como mamá. Voy a compartirles cuál fue el proceso de diagnóstico con mi hijo de 12 años, con mi hijo Asdrúbal. Compartirles la experiencia que me tocó vivir durante toda la travesía para llegar a un diagnóstico. Esta plática sobre el tema en particular ni con mi familia la he tenido, con nadie de mi familia. Ustedes se podría decir que son, aparte de los terapeutas y psicólogos y neurólogos con los que hemos tratado a lo largo de este tiempo, pues son los que me han escuchado, son los que pues les hemos ido platicando qué fue lo que nosotros notamos o lo que no notamos, cuál fue el primer acercamiento que tuvimos y pues todo el camino que hemos tenido que recorrer mi esposo y yo para llegar al diagnóstico. De antemano les pido disculpa si de repente cantinfleo, pero no tengo un guión, obviamente. Todo esto yo pues lo traigo en la memoria y voy a tratar de ser lo más puntual cronológicamente hablando. Pues bueno, como ustedes saben, yo tengo un hijo mayor de 22 años y de un anterior matrimonio, y mi hijo Asdrúbal es mi primer hijo mayor de mi segundo matrimonio. Cuando Asdrúbal nació, él nació fue por cesárea y fue en una clínica particular. En ese tiempo yo estaba trabajando y tenía gastos médicos mayores, y mi esposo y yo optamos que en vez de utilizar el IMSS, utilizamos la clínica particular. Pues aparentemente todo estaba bien. Fue por cesárea, fue programado y era mi segundo embarazo, entonces pues ya era de cesárea, así como que de cajón, ¿no? De ley. El parto se llevó de manera normal, la cirugía. Cuando ya estábamos en el cuarto de recuperación, pues llegó mi familia a visitarnos, a conocer al nuevo integrante. Y yo estaba obviamente acostada en la cama, cuando una de mis hermanas me empezó a decir, a notar que el bebé como que hacía gruñiditos y pues como que era raro. Entonces le hablamos a la enfermera y ya la enfermera llegó a verlo, y en ese rato se empezó a poner la cosa un poquito tensa. Yo no entendía qué pasaba, nadie entendía qué pasaba, y cuando volvieron a hablar al neonatólogo que lo recibió, porque pues no tenía mucho que se acababa de ir, y regresó y lo empezó a revisar, y ya fue que él nos dijo que estaba mi hijo teniendo un paro respiratorio. Le hizo una serie de cosas ahí para ayudarlo. Lo metieron a una incubadora, pero sí me dijeron que mi hijo necesitaba otro tipo de atención más especializada y que ellos no contaban con eso. Y pues afortunadamente estaba mi familia conmigo, ellos se movieron, mi esposo se movió, fue al IMSS, allá mi cuñado fue a rogar de que dejaran ingresar al bebé porque necesitaba esos cuidados especiales. La del IMSS no quería recibirlo porque obviamente no se querían comprometer, el niño no nació ahí, pero afortunadamente ella pues accedió y lograron que mi hijo ingresara al IMSS. Se trasladó de una ambulancia de ahí del hospital, de la clínica particular, al IMSS. Mi hijo estuvo conectado al ventilador como semana y media, un ventilador artificial. Obviamente la primera noche no nos daba muchas esperanzas de que él sobreviviera. Lo único que te decían era que todo dependía de él. Yo no podía ir a verlo porque pues yo tenía la cirugía, el que estaba al pendiente era mi esposo. Ya cuando yo pude ir a verlo, pues obviamente ya lo visitaba a todas las horas que eran hora de visita.
Estuvo conectado, como les digo, semana y media al ventilador. Afortunadamente, pues, su recuperación fue rápida. A la semana y media lo pasaron a incubadora. Eso quería decir que ya estaba como que un pie fuera. Todavía en incubadora estuvo igual como semana y media, cuando ya nos dijeron que ya no nos podíamos llevar, porque él cuando todavía estaba en incubadora probaban si podía estar sin él. De quitarle el ventilador, luego le pusieron aquí no sé cómo se llama esto que va aquí, como un respirador, no sé cómo se llama lo que ponen aquí. Y le quitaban y de repente él se empezaba a poner moradito, entonces se lo volvíamos a poner. Y ya de ahí cuando empezaron a notar que ya no se ponía morado, fue cuando lo dieron de alta. Y bueno, sí nos explicaron los pediatras que lo estaban atendiendo, que después de ahí mi hijo tenía que ir a hacerse estudios, porque me decían que el uso del ventilador artificial podría tener consecuencias en su desarrollo. Y una vez que me entregaron a mi hijo ya no volvió a regresar ahí por nada con el tema referente a su situación de que no podía respirar por él solo. A los 6 meses de que Asdrúbal nació, nosotros nos mudamos a la ciudad de Mérida. Como ustedes bien saben, nosotros somos de Tabasco y decidimos cambiar nuestro lugar de residencia aquí a Mérida, Yucatán. Mi esposo andaba viendo comprar una casa y en Tabasco estaba todo complicado, estaban más caras y él quería aprovechar todo su crédito, Infonavit, y esta fue una opción. Llegamos aquí, obviamente a mi hijo le tocó todo el proceso del cambio. Él era un bebé de 6-7 meses, estábamos adaptando todos aquí. Obviamente mi esposo y yo estábamos, como por así decirlo, más preocupados en el proceso de adaptación. Yo venía con trabajo, pero él no. Entonces, todo lo que conlleva un cambio de lugar de residencia, pues estábamos ahí, todo lo dábamos por asentado, vaya. Mi hijo era un niño muy tranquilo, hasta la fecha es un niño tranquilo. Y pues bueno, como no daba lata, pues podríamos decir que pues la atención sí la tenía, pero no éramos tan, como les digo, tan dedicados por el hecho de que estábamos en eso de la mudanza, en eso del cambio de residencia, en la adaptación. Cuando mi hijo pues ya empezaba a caminar, lo llevábamos al parque, empezábamos a notar que le daba miedo subirse a las escaleritas estas para subirse a los columpios, a que mi esposo lo alzara así. A él le daba miedo, no le gustaba. Igual empezamos a notar que no medía el peligro, alineaba los carros así, acomodaba sus carritos así. Y mi esposo, la verdad, con mis hijos es muy, muy juguetón o muy fastidioso. Entonces lo llegaba mi esposo a molestar, por ejemplo, le quitaba un carrito como para interactuar con él, y mi hijo ahí sí se emberrinchaba y lloraba y gritaba y volvía a poner el carro en el lugar. No le gustaba que mi esposo le quitara la alineación de los carros. Para nosotros en ese tiempo pues creíamos que era normal, es muy bueno, son sus carritos, no le gusta que se los toquen. No pensábamos en ningún momento que tenía otra situación, ¿no? El desarrollo del niño. Él no respondía por su nombre. Ahora sí lo hace, pero antes de saber el diagnóstico él no lo hacía. Donde yo empecé a notar cambios en mi hijo fue a partir como de los 2 años y tantitos. Previo a esto, les comento que mi hijo Asdrúbal estaba transcurriendo su crecimiento, su desarrollo normal, por así decirlo. Él, un poquito antes de los 6 meses, él ya se daba vuelta, él se sentaba solo, ya decía algunas palabras como agua, como mamá, 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 así, papá, tití, o sea, pedía su biberón, te decía tití y te lo daba. O sea, aparentemente hasta ahí estaba todo bien con él.
pero ya como a los 2 años y tantito, yo empecé a percatarme que como que dejó de hablar, dejó de decir mamá, dejó de decir papá, dejó de decir tití. Y pues yo dije, bueno, pues ahora sí que hasta ahí no lo veíamos tan complicado, vaya, o tan como que de ponerle mucha atención. Pero como a los 2 años él dejó de decir esas palabras. Y cuando quería algo te llevaba y te señalaba lo que quería, ya no lo pedía. Cabe mencionar también que mi hijo aprendió a caminar muy rápido y lo hizo él solo. Él estaba en un corral de madera y él por iniciativa primero se rodeaba, se paró y empezaba a agarrar de los lados de la cuna, y ya de ahí él solito se aventaba de un lado a otro. O sea, él solito aprendió a caminar. Nosotros no tuvimos que enseñarlo, que agarrarlo de las dos manos. No. Él solito ahí en la cuna aprendió a caminar. Y de ahí pues ya caminaba fuera de la cuna y pues todo bien. Ya a los 2 años fue cuando nosotros, o más bien yo empecé, a los 2 años yo empecé a notar que mi hijo dejaba de decir las cosas que ya decía, como agua, mamá, papá. En vez de que su vocabulario avanzara, como que ya se había perdido. Y cuando quería algo, él te llevaba y te señalaba, no te lo pedía. Y tú le decías y no te repetía nada. Al ser aquí un estado nuevo para nosotros, teníamos aquí como 2 años, o poco menos. Yo empecé a buscar en internet y encontré un lugar que en aquel tiempo era el CAPEP, aquí en Yucatán. Encontré sus teléfonos, decía ahí que daban terapia de lenguaje y todo lo que es rehabilitación, ¿no? para el desarrollo de los niños. Me acuerdo que encontré el teléfono, marqué y les dije cuál era mi inquietud. Les dije que yo tenía un niño de 2 años que pues no tenía extenso el vocabulario, que había perdido las pocas palabras que ya decía, ya no las decía, valga la redundancia. Y me acuerdo que la persona que me contestó me dijo, ¿cuántos años tiene? Y yo, no, pues tiene 2 años. Ah, no te preocupes. No, miren, a los 5 años si su hijo de plano no habla, ahí sí ya es preocupante, pero para ese punto él ya va a estar estudiando preescolar, y si la maestra del preescolar detecta alguna situación con él, ella misma lo va a canalizar al CAPEP. Por el momento usted no se preocupe. Hasta cierto punto yo me quedé tranquila. Mi esposo pues ya también él tenía en conocimiento esta situación con el niño, y así me quedé. No hicimos más hasta los 3 años, que afortunadamente para esa fecha también se dio de que aquí en el fraccionamiento, como era un fraccionamiento nuevo, o sea, todavía no había escuela aquí cerca, entonces abrieron un preescolar y justamente fue en una casa rentada, pero era un preescolar. Logré inscribir a mi hijo ahí y para ese punto mi hijo todavía no aprendía él a avisar del baño, todavía usaba pañal y ya tenía 3 años. Igual eso era algo que nos hacía ruido, porque pues ya para ese punto se supone que él ya no debería de usar pañal, pues se supone que ya se debe de estar preparando para entrar a preescolar, a ser un poquito más independiente. Nosotros, por más que le enseñábamos, no había manera, no había forma de que él pudiera decirnos o avisarnos que quería ir al baño. Y pues como les digo, todavía usaba pañal. Entonces cuando él ingresa al kinder, lo reciben con ese conocimiento, pues pensaron que nada más se trataba de algo, de un retraso ligero en ese aprendizaje, y lo aceptaron y todo, pero sí empezaron a notar ya ahí que mi hijo se aislaba, que no convivía con los otros compañeros, que permanecía callado, y por lo mismo pues que no avisaba para ir al baño. Y ya ahí fue cuando me dijeron, ¿saben qué? Lo vamos a mandar al CAPEP y todo. Hasta ese punto yo en mi mente no había escuchado o no tenía conocimiento de la existencia del espectro autista. Pero pues
seguimos las indicaciones. Yo dije, bueno, ya va a ir va a ir al CAPEP, ahí lo van a ayudar, eso le va a servir para ir desarrollando sus habilidades. Para que me dieran la hoja por parte de la maestra, o sea, pasó tiempo, exactamente ya no recuerdo cuánto, pero no fue como que inmediato el procedimiento. De ahí, pues, ya saben lo que es vacaciones y todo el rollo, pues se fue perdiendo tiempo. Pasó a segundo año de kinder y lo mismo. Ya el kinder ya estaba en una escuela como tal, ya habían construido una escuela, ya los niños ya no iban aquí a la casa rentada, sino ya iban a una escuela. Ya habían personas del USAER, en ese tiempo ya era USAER, ya le habían cambiado del CAPEP a USAER. La maestra que tenía asignada a mi hijo en segundo año, lo mismo, me decía, señora, es que su hijo no avisa para ir al baño, no quiere seguir las reglas, le digo que se forme, se quita y se va, a veces se sale del salón y se pone a caminar, le pregunto que si tiene algo, no me contesta y así, ¿no? Entonces yo me seguí confiando en el USAER y dije, bueno, ellos me van a ayudar, se supone que para eso están. Bueno, pasó todo lo que es igual el segundo año y entre que te doy el documento para llevarlo allá y entre que no, se siguió pasando el tiempo. Después cambian a tercer año y ahí es cuando ya las de USAER, las que estaban asignadas, porque también fueron cambiando el USAER, y cada que me hablaban nada más era para preguntarme, ¿y cómo fue el embarazo? ¿Y cómo notó que su hijo dejó de hablar? Y entonces me vuelven a preguntar lo mismo, pero nadie me daba así como que una ayuda pronta o un acercamiento a entender qué era lo que pasaba con mi hijo. Hasta que en tercer año de preescolar, ya él para ese punto ya sabía ya ir al baño, ya no necesitaba pañal, ya no ocupó pañal. Ya seguía un poquito más las reglas, ya no se perdía tanto, por así decirlo. Su comportamiento no era tan mal, pero de repente sí tendía a ponerse recio para seguir alguna indicación, pero pues se podría decir que ya íbamos avanzando un poco, sin tener todavía un diagnóstico y sin tener todavía un tratamiento con él de ningún tipo. Ya en tercer año fue que la del USAER, en tercer año me dijo, ¿sabe qué, señora? Y estamos revisando a su hijo y con todo lo que usted nos cuenta, podríamos decir, nosotros no diagnosticamos, pero se podría decir que con todas las características y toda la situación que está pasando con su hijo, podríamos decir que tiene autismo, ¿no? O sea, así me lo manejaron en eso, que tiene autismo. Cuando a mí me dijeron eso, pues yo me quedé así como que ya fue que me explicaron más o menos, pero yo después de ahí inmediatamente vine y busqué y googleé y ya empecé a ver que era el autismo y empecé a ver que en varios de los rasgos que decía la información, mi hijo lo tenía, ¿no? Presentaba esos rasgos. Las mismas de USAER me dijeron, ¿sabe qué? Llévelo al IMSS a que se lo diagnostiquen. Si él tiene el IMSS, ahí se lo van, llévenlo con el neurólogo. E ir con el neurólogo en el IMSS es una serie de pasos, no es de que llegues directamente, vas con el médico familiar manda una solicitud al director de pediatría y si el director de pediatría considera que es indispensable que lo vea el neurólogo, da el pase, si no, no pasas de ahí. Afortunadamente sí nos dieron el pase con el neurólogo, pero el neurólogo, la verdad, era una neuróloga muy, no sé, como que no me convenció la manera en la que informaba o en la manera en la que nos trató. Y optamos por ir con un neurólogo particular. El neurólogo particular nos confirmó, nos dijo, nos mandó a hacer unos estudios, pero previamente sí dijo ¿no? como en una receta que sí veía rasgos del espectro en mi hijo. Y ahí como que yo terminé de caer en cuenta, yo dije, no, pues, o sea, mi hijo, tengo que ya agarrar la onda de que ese es su diagnóstico
Y pues manos a la obra, cómo hacer para ayudarlo. Entonces ya ahí yo empezamos a buscar un diagnóstico ya como tal bien, y nos acercamos a un lugar aquí que donde daban terapias o donde dan terapias, y ahí nos acercamos y ahí nos hicieron el diagnóstico. Y después de 4 semanas de estar asistiendo para que a mi hijo le hicieran diferentes tipos de pruebas, ahí nos confirmaron que el diagnóstico de él es autista nivel 2, que requiere apoyo notable. Mi hijo tenía 5 años, ya casi 6, cuando él recibió el diagnóstico. Se perdió tiempo por lo mismo de que en el USAER, que hasta la fecha nunca me dieron ahora sí que un pase para que él recibiera atención en los centros de USAER que hay por fuera. Pues ya de ahí con el centro ayuda, que fue el que nos dio el diagnóstico, nosotros nos quedamos y empezó a recibir terapias. Mi hijo ya para ahorita él tiene 12 años, o sea que hace como 7 años tenemos el diagnóstico. Hemos pasado por muchas cosas con él. Afortunadamente sus crisis no son muy frecuentes. Muy complicado uno como papá aceptar que tienes un hijo con necesidades especiales, porque obviamente al principio te cae como un balde de agua fría, pero no puedo decir de esta manera. Afortunadamente yo siempre he sido pues de las personas que me ocupo en vez de preocuparme, ¿no? Entonces creo que eso también me ha servido de manera particular, no sé, mi esposo, me ha servido para poder aceptar las cosas y no tratar de cambiarla y no perder el tiempo en lamentaciones, sino más bien ocupar qué podemos hacer para quizá no solucionarlo. En este caso no se puede solucionar, pero sí pues tratar de recuperar ese tiempo que se perdió entre idas y venidas con psicólogos, con lo del USAER, que al final de cuentas en las escuelas el USAER no sirve de nada. Hasta la fecha mi hijo no ha recibido atención del USAER, únicamente se la han pasado preguntándome todo, que si dónde vivo, que si de qué trabaja mi esposo, que si cómo fue mi embarazo, nada más. Entonces yo quería compartirles esta experiencia porque sé que a veces uno como mamá quisiera que sus hijos no sufrieran de alguna manera, pero pues hay cosas que no podemos cambiar y no tenemos más que aceptarlas que así son, y pues enfocarnos en brindarles la mayor atención, que reciba las terapias y que reciba todo el aprendizaje que uno le pueda dejar para que él pueda ser lo más independiente posible. Como les digo, afortunadamente mi hijo es tranquilo. Podríamos decirlo que es más llevadera o es más llevadero con él esto, pero y pues bueno, hasta aquí voy a despedir el video. Creo que es todo lo que les tengo que contar con base a la experiencia que tuvimos en todo el proceso de diagnóstico. Creo que no se me pasó nada por comentarles. Con mi hijo he tenido una travesía muy larga, pero eso me gustaría platicárselo después en otro video. Gracias por haberme acompañado, gracias por escuchar mi experiencia en este proceso. Si tú estás pasando por algo así, no desesperes. Te mando un abrazo muy fuerte. Rodéate de la familia que te quiere, de la familia que te ama, de las personas que
realmente le importas, porque la verdad en estos momentos cuando uno recibe el diagnóstico, pues y pues nada, creo que se lo compartí todo. Si algo se me olvidó, se lo podré platicar nuevamente en otro video. Si tienen alguna duda, si quieren compartir ustedes también su experiencia, les leo en los comentarios. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Te invito a que te suscribas, a que le des like y como pueden ver ya conocieron otra parte